Ya, muy bien. Tenemos entonces, vamos a la diapositiva número 5. Esta de acá. ¿Ya? Veamos, quiero mostrar lo siguiente. ¿Ya? Inicialmente, lo que nosotros tenemos, o lo que hemos trabajado hasta ahora, son relaciones en donde el conjunto A y el conjunto B son discretos. O sea, yo les decía, el A tiene el 1 y el 2, el B tiene el 1, el 2, el 3 y el 4, y hagamos el producto cartesiano, ¿de acuerdo? Esos conjuntos discretos nos permiten entender que es una relación, observar así con detalle y ver ejemplos de relaciones, como lo que hicimos recién. Pero hay veces en que nosotros vamos a suponer de plano que el conjunto A y el conjunto B son los reales. Entonces vamos a hablar R cruz R, ¿de acuerdo? Y otra forma de decirlo, también vamos a decir, es una relación en los reales. Cuando yo diga es una relación en los reales, estoy pensando en R cruz R, que estoy haciendo todas las combinaciones de todos los puntos de un real con un real, y eso forma el plano cartesiano, ¿ya? Entonces, ustedes ya tienen conocimiento respecto al plano cartesiano porque lo trabajamos en el colegio. Ustedes cuando analizaron funciones en el colegio, la función afín, la función cuadrática, etcétera, trabajaban en el plano cartesiano. Lo que pasa es que no nos decían que era una relación y cómo se formaron los pares ordenados, pero ya lo saben ahora. Los pares ordenados se formaron al hacer este producto cartesiano, se formó todo el plano. Entonces, ahora el plano nos permite representar las ideas y las relaciones, y en particular lo que nos interesa es representar funciones, ¿ya? Entonces vamos a extender el conjunto de partida y el conjunto de llegada. A es el conjunto de partida, B es el conjunto de llegada, porque va una flecha en un sentido, desde A hacia B. Conjunto de partida hacia el conjunto de llegada, ¿de acuerdo? Y lo vamos a extender a los reales por los motivos que les dije, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Entonces dice que ahora la relación 1 está formada por pares ordenados, ¿ya? Estos pares ordenados viven en los reales, viven en R cruz R, están en el plano cartesiano, ¿ya? Y tienen que cumplir con esa condición, que I, que es la imagen en este caso, que sería el valor de la segunda coordenada, sería igual a x cuadrado más 1. ¿Alguien me podría dar algunos pares ordenados que cumplen con esa condición? Y5 y X2, ¿puede ser? Y5. 2,5 sería, ¿no? Ya, Algo lo así. están diciendo de forma distinta, pero están diciendo lo mismo. A ver, veamos. A ver, Cuando x vale 2, ya, muy bien, sí, perfecto. Cuando x vale 2 y lo reemplazo ahí, me da x4 más 1, 5. Y me da 5. Por lo tanto, cuando x vale 2 y vale 5, o podríamos decir el par ordenado 2,5. ¿Quién me puede dar otro par ordenado que cumpla con la relación? Si X vale 3, Y vale 8, no, 10. Muy 10, sí. bien, perfecto. El par 3,10. Uno más. Juegue, juegue. 4, 17. Ya, muy bien. Muy bien, de acuerdo. Estamos trabajando en los reales, por lo tanto el valor que yo le puedo dar X es cualquier número real. Ustedes se dieron números naturales, se dieron el 2, el 3, el 4, y está bien, son parte de los reales. Pero alguien podría haber dicho, no sé, otro número que sea tal vez una fracción, un número negativo, ¿de acuerdo? No sé si está bien lo que... Dígalo, A ver, yo tengo uno, pero no sé si lo hice bien. a ver. Si I es 5 cuartos, X podría ser un medio. Muy bien, perfecto. Perfecto. Claro, en general uno lo dice como primero pensando en el valor de x. Si x vale un medio, me queda un medio elevado a 2, me queda un cuarto. Y si a un cuarto le sumo 1, me da 5 cuartos. Perfecto. Muy bien, gracias. Entonces ahí tenemos ya 4 puntos que podríamos considerar dentro de esta relación. ¿Cuántos puntos creen ustedes que cumplirán con todo esto, con esta relación?
¿Todos? ¿Qué significa todos? De los ejemplos ¿Infinitos? que dimos, ¿o no? ¿Cuántos pares ordenados? Todos los que dieron cumplen. ¿Cuántos pares ordenados tendrá esta relación? Infinito. Eso. Eso quería decir, que dijeran infinito porque hay infinitos números reales. Po. Y para todos esos números reales que son infinitos, supongamos que le damos el valor a X, esos infinitos números, al reemplazarlos ahí vamos a tener los diferentes resultados de acuerdo a la relación que está dada, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, creo que el 1 y el 2, no, el 2. El 2,5 ustedes lo habían dado, que sería ese par ordenado que se ve casi al finalizar la tabla, pero ahí pusimos varios diferentes valores, pusimos el -2, pusimos el 0, todos esos cumplen, ¿de acuerdo? Pero cuando yo estoy tratando de analizar una relación, en los reales sobre todo, porque ya son infinitos pares ordenados, son infinitos puntos, de alguna manera, que van a cumplir con esa relación, me pierdo un poco. A veces necesito otras formas de representar esta idea, lo que está pasando con estos puntos. ¿De acuerdo? Entonces usamos el plano cartesiano. Y en el plano cartesiano ubicamos justamente, como lo que estábamos ejercitando con el profesor Eduardo, él ponía puntos y encontrábamos la relación, ahora partimos al revés. Tenemos una relación, encontramos algunos puntos pares ordenados que cumplen con ella y los colocamos ahí en el plano cartesiano y vemos como un comportamiento, ¿sí? Pero esos solamente son algunos puntos, pero como bien dijo su compañero, son infinitos pares ordenados los que van a cumplir, y cuando uno está haciendo representaciones no puede valorar todos los puntos, sería una tarea interminable. Por lo tanto, cuando uno ya ¿Profe? tiene algunos puntos, diga. En el R1 todos cumplen, o sea, son infinitos porque todos cumplen, ¿verdad? No, son infinitos porque hay infinitos números reales, ¿de acuerdo? Pero no cualquier par ordenado cumple. Por ejemplo, si alguien hubiera dicho el par 0,2, el par 0,2 no cumple, no es parte de la relación. ¿Por qué? ¿Ya? Y por eso no lo anotamos a él. Pero el par 0,1 sí cumple y por eso lo marcamos en el plano. Entonces, ¿Por qué no sería parte de la relación, profe? porque si tú colocas 0,2, ¿de acuerdo? Y reemplazas el 0 donde sale la X en esa expresión, te daría 0 al cuadrado, te da 0, más 1, 1. Entonces tendrías el 2 es igual al 1 porque quedaría enfrentado a una igualdad. Y tú sabes que eso no se cumple. 2 no es igual a 1. ¿Sí? Yo puse el 0,2 por decir cualquier número, ¿de acuerdo? O por decir cualquier par. Entonces, Es que no entiendo como cuál es como la condición que debe cumplirse. Eso es como lo que no entiendo. mira, la condición que tiene que cumplirse es justamente que x cuadrado más 1 sea igual a y, o sea, sea igual a los valores que se tienen en la segunda columna. Entonces, Ya. lo que hicieron tus compañeros fueron darse algunos valores. Dijeron, cuando x vale 2, lo reemplazaron ahí y les obtuvieron el valor 5. Entonces dijeron, y vale 5. Y aquí está, el 2 con el 5 es un par ordenado que cumple con la relación y por eso yo lo voy a ir a graficar. ¿De acuerdo? Pero fíjate que hay solo algunos puntos marcados ahí. Sí. Sí, Lo que yo profe. quería decir es que hay otros puntos que todavía no valoro, ¿de acuerdo? Pero que no los he valorado no significa que no cumpla, sino significa que no los he valorado porque como son tantos los que tendría que valorar, entonces lo que Ya. uno usa es una representación. Y cuando uno ya se da cuenta de la tendencia del comportamiento de los puntos, lo que uno hace es unirlos. Y en esa unión y en esa línea que tú trazas, esa línea continua, ahí de alguna manera estás como citándolos a esos puntos que no valoraste. Entonces tú los marcas. Profe, Entonces esa curva que yo acabo de marcar ahí representa esa relación 1. Todos los puntos que estarían dentro, sobre esa línea roja, serían puntos de la relación. Diga. Profe, ¿por qué no le ponemos una relación en corchetes? Como que más fácil así. Corchete. Corchete es un tipo de paréntesis que se utiliza con dos sentidos. Una es para distinguirlo de los otros paréntesis
y otro para declarar intervalos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo uso corchete, voy a estar diciendo otra cosa. Estoy diciendo que es un subconjunto de los reales, ¿de acuerdo? Pero no me está indicando que exista una relación entre un conjunto y el otro. Y en este caso serían el conjunto formado por las ordenadas y las abscisas, que serían los ejes, ¿de acuerdo? Es una forma de representar. El corchete creo que no sería, porque me imagino que corchetes significan esos paréntesis que uno termina usando para indicar intervalos. Y en este caso no estoy indicando intervalos, estoy indicando relaciones. ¿Ya? Eso. Vamos a ver otro ejemplo. Cuando hablamos del conjunto de partida y el conjunto de llegada, decíamos que es súper simple verlo cuando uno mira el producto cartesiano. El A, de alguna manera, alberga, contiene a todos los X, a los posibles valores X que cumplirán con la relación. Ese es el conjunto de partida. Y el conjunto de llegada está formado por todas las imágenes, ¿ya? Las segundas coordenadas, en este caso, de los pares ordenados que pertenecen a la relación. Entonces, aquí, en particular, si nosotros miramos esta relación y me preguntan cuál es el conjunto de partida y cuál es el conjunto de llegada, tal vez ahí yo podría de alguna manera reconocer en este comportamiento de la curva que el conjunto de partida son los X, son todos los infinitos puntos, son todos los números que a ustedes se les ocurriese colocar ahí donde está la X, y eso representan todos los reales y se podría simbolizar con corchete, como dijo el compañero. Ahí tendría que colocar del menos infinito al más infinito, ¿ya? Sería una forma de representar todos los reales. Pero díganme ustedes, según las imágenes, ¿de acuerdo que serían los valores que están acá en el eje, en la segunda columna? ¿Serán todos los reales? ¿Qué piensan ustedes? Este conjunto formado por todos los números que están ahí presentes en la segunda columna, ¿son todos los reales? No, profe. Muy bien, ¿por qué no? Porque siguen siendo infinitos y podría seguir extendiéndose, si no, ¿o no? Pero me estoy Porque refiriendo no a los incluye- valores que puede tomar Y. ¿Qué valores Podrían puede ser tomar que Y? son impares. Son, ¿por qué no? Porque son Función todos cuadrática. positivos. Son naturales. No incluye los menores de 1, Naturales, ¿no? ¿o no? Dijeron varias ideas al mismo tiempo. Porque son todos positivos. Son todos positivos, fíjense. Cuando tú Porque llegas al a donde cuadrado, está el cuadrado es todo positivo. claro, cuando tú tomas un número negativo, por ejemplo, Oh. el -2, y lo elevaste al cuadrado, ¿qué pasó con el signo negativo del -2? Cambio, da positivo. Ah, positivo. Claro, muy bien, muy bien. La única cosa que aprendí, es negativo con negativo, positivo. Entonces, ahí nosotros podríamos decir que el conjunto de llegada son positivos, y en particular son positivos, pero del 1 hacia arriba. Fíjense, el menor valor que toma, ¿cierto? Pensando en el eje de las ordenadas, que es donde están las imágenes, es del 1. El menor valor que se van a encontrar ustedes es con el 1, de ahí hacia arriba, ¿ya? Entonces, hay información que uno puede extraer para tratar de comprender el comportamiento de la función, y uno habla del dominio y el recorrido, pero eso lo vamos a definir luego, ¿ya? Profe, Diga. ¿también eran impares o...? En Sí, este porque esa es caso la de no, porque, claro, en este caso no, porque cuando uno trabaja con la idea de par e impar es porque estás trabajando en el conjunto de los enteros. Y un entero, si lo multiplicas por 2, se transforma en par, si le sumas 1, impar, pero siempre y cuando el número que tú tomes original sea entero. Aquí, como estás trabajando con números reales, la verdad es que aquí te van a dar pares, impares, fracciones, decimales, etc. ¿De acuerdo? No Ah, necesariamente. lo siento, es que esa x cuadrado más 1 es la definición de un número impar. Pues sí. No, la definición de un número impar es 2 por x más 1. Porque 2 por x te genera pares siempre y cuando el x sea entero, ¿ya?
Pero tranquilo, si vamos, la idea es que vayamos mirando conceptos de que nos puedan servir, y ahí obviamente aparecen definiciones que no necesariamente he pensado en que salgan, pero si surgen, bienvenidas sean. Esta es una definición, simplemente una idea de poder generar números a partir de una como fórmula, llamémoslo así. ¿Ya? Tenemos acá entonces, necesito que estamos a un paso de poder llegar y definir lo que es una función, pero quiero que leamos esta motivación, ¿de acuerdo? Esto es como un problema, la idea es que aquí van a surgir ideas y ustedes vayan exponiéndolas, ¿ya? Tenemos entonces un vendedor de calcetines, ¿ya? Ofrece el par de calcetines se vende a 1.000 pesos, ¿ya? En total, él tiene 50 pares. Sigo yo. ¿Qué variables intervienen en este enunciado? Primero que nada, pongámonos en la situación, pensemos en el contexto. Hay alguien que vende calcetines, tiene 50 pares y sabemos que cada par lo vende a 1.000 pesos. ¿De acuerdo? Dice, ¿qué variables intervienen en este enunciado? ¿Ya? Dígala. Y que estaba pensando en una, podría el stock y también la cantidad de pérdida que puede tener. Por ejemplo, si se le pierde un calcetín. Entonces tendría, no sé si eso cuenta, perdón. No, la idea es que es más simple. Se supone que hay una transacción acá, ¿de acuerdo? Precio y cantidad de stock. ¿De acuerdo? ¿Eso cantidad de qué? Perdón, el stock de pares. O sea, el stock es el total que tiene. En su bolsito anda trayendo pares de calcetines, en total 50 pares, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo les hablo de variable, ¿a ustedes les suena eso, la palabra variable? ¿Qué variables intervienen en este problema? Las posibles situaciones. No, simplemente significa que hay números que están aquí en el contexto, ¿de acuerdo? Esos números, porque alguien podría ir y comprar 3 pares de calcetines. ¿Para eso qué necesita? ¿Para comprar 3 pares? En 1.000 pesos. Claro, según esto, ¿cierto? ¿Yo puedo ir a comprar 60 pares de calcetines? No, No. sobrepasa el stock. Claro, entonces hay una limitante ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ese supuesto que yo diga, voy a comprar 5 o puedo comprar 10, esa es una variable, ¿de acuerdo? Es una variable porque yo le puedo asignar una cantidad, un valor, un número, ¿sí? Cuando yo ya le pongo el número, o le asigno ese número, se lo estoy asignando a la variable. Entonces, ¿qué variables están en juego? La cantidad de pares y el precio. Muy bien. Y el beneficio. Muy bien. Eso es el número de pares, ¿cierto? De calcetines que puedo comprar y el precio que voy a tener que pagar al comprarlo, ¿de acuerdo? Esas son las variables que están en juego. Entonces, cuando nosotros queramos trabajar con funciones, claro, surge de una relación. Profe, que va a ser una pregunta. cantidad de pares y plata que tengo que pagar. Diga. No sé si estoy tan perdida, pero aquí entra lo de variable dependiente e independiente o no. Sí, muy bien, sí, Ya. está eso, sí, están esos conceptos en juego, por supuesto, de todas maneras. ¿Y cuál sería la independiente y la dependiente? La independiente serían los 1.000 pesos. Y la dependiente sería el stock. Al revés. Pues al revés. El stock no es una variable porque el stock es un número, que es 50. Eso es, O sea, el precio, o sea, perdón, el beneficio es dependiente de la cantidad. de acuerdo, de acuerdo. Sí, pensando que el beneficio significa cuánto dinero va a ingresar, ¿cierto? Al Claro. caballero. Ya, perfecto, sí, en ese orden, justamente. Entonces dice acá, ustedes podrían modelar una relación entre las variables que acaban de definir, que las variables serían número de pares de calcetines y la otra sería dinero a pagar.
ustedes podrían encontrar una pequeña formulita que les permita expresar esa relación. 1000 por X o no? Eso, justo. Veamos aquí qué pasa. Miren, inicialmente cuando uno está tratando de analizar las variables, uno dice, número de calcetines, ¿de acuerdo? Sí, número de calcetines y dinero. Pero yo dije, chuta, ¿y alguien puede comprar 3 calcetines? Sí, puede. Pero O el sea, 3. caballero le va a vender 3 calcetines. No. No, solo se vende el par. No, el par, el par. Eso, ¿cierto? Ahí un contexto, porque ahí me obligaban a hablar de pares, ¿cierto? El caballero no va a vender 3 calcetines o un calcetín, no le conviene, el negocio se le desarma, ¿cierto? El orden de que lleve ahí anotado en su cuaderno. ¿Profe? Entonces, la variable independiente que dijeron ustedes, y lo dijeron bien, es pares de calcetines, número de pares de calcetines que voy a comprar, ¿de acuerdo? El stock. No, el stock es 50. En cambio, ya. el stock es como el total que tiene, pero la variable es los posibles valores que tú puedes tomar desde el 0 hasta el 50. Tú puedes decir 25 pares, 10 pares, esos valores, esa idea de poder imaginar qué está pasando con una situación concreta cuando alguien le va a ir a comprar pares de calcetines, tú sabes que va a fluctuar entre un rango, que lo que menos le va a comprar es 0 y lo máximo que le podrían comprar es 50, ¿ya? Y cuando dicen stock, no es una variable porque te están dando como el tope, ¿de acuerdo? El tope no ya. varía, el tope es el tope, ¿ya? Lo independiente sería lo que se compra y lo dependiente lo que se gana. O lo que se paga, depende de a quién estás mirando, ¿cierto? Claro, claro. Eso, muy bien. Entonces, la idea del número de calcetines la perfeccionamos indicando que eran pares de calcetines. Y ahí está la otra variable que es el dinero a cancelar, ¿ya? Entonces, si me permiten representar esto con diagrama sagital, porque como hemos estado usando esa idea, el conjunto A, el conjunto como de partida, está representado por los números de pares de calcetines, y a su vez el conjunto B está asociado al dinero que la persona tiene que cancelar al momento de comprar esa cantidad de pares. Y ahí está justamente, de alguna manera, cuando yo les pregunté y ustedes me respondieron 3 y ustedes dijeron 3.000, ¿ya? Pero así, obviamente, los diferentes casos. Hasta 50, que serían 50.000. Y la X, la idea de la variable, ¿cierto? Esa variable que puede tomar cualquiera de los valores que está antes. Hasta 50. Entonces, después decíamos, podemos encontrar una fórmula que nos permita generalizar qué está pasando en esta relación, y el compañero dijo, claro, X, que sería la X que aparece ahí en el conjunto de partida, va a estar relacionada con 1000 por X, que va a representar la cantidad de dinero que va a pagar esa persona por esa cantidad de pares, ¿ya? Y ahí ya estamos, eso ya es para nosotros una relación. Ahora, en particular, yo quiero destacar de este problema que, a diferencia de los otros, ¿sí? Tal vez alguno de los otros tenía estas mismas características, pero en genérico, una relación son flechas que unen elementos de un conjunto con elementos del otro, ¿ya? Eso en general, eso ocurre para las relaciones. Y pueden salir diferentes flechas. En cambio, cuando hay una flecha que sale en una dirección y solo una de cada elemento, entonces eso distingue algunas relaciones que luego nosotros vamos a llamar funciones. Diga. Es que igual, o sea, ella había puesto en el chat que el stock, que es 50, sí, es una constante, pero en verdad no es tanto una constante, ¿no? Porque no afecta como la operación a la hora de saber, es como un límite nomás, pero sí, justamente, está bien, pero no es una variable. claro, pero no entraría dentro como de la operación matemática para saber, ya, es solo un límite. Claro, es como para saber qué números va a tomar el conjunto de partida, porque diríamos, ¿qué valores puede tomar el 1, el 2, el 3, hasta el 50? ¿De acuerdo? Y el 51 no lo podría poner en este primer conjunto, en el conjunto A, en el que está a la izquierda, ¿ya? Entonces es un referente, pero la variable en sí es el concepto, de alguna manera, que me vincula con el concepto del otro conjunto, que en este caso sería número de pares.
Miren, y ahí representé, Profe. usé el plano cartesiano para representar las 50 situaciones que están pasando. Ahí están, por ejemplo, me faltó ahí marcar un cuadradito al inicio, ¿ah? Porque una relación de este conjunto podría ser 0, 0. O sea, que la persona compró 0, por lo tanto tuvo que pagar 0. ¿Ya? Sería como una situación límite, que es cuando alguien fue a preguntarle al caballero y la persona tenía 800 pesos. Entonces le dijo, pucha, déjeme el 800, el par. Y el caballero le dijo que no. Profe. Diga. Profe, no entiendo por qué dice X flechita 1000X. Ah, ya. Lo que pasa es que esta X es lo que está, la X que está acá en este conjunto rojo, en la última X, ¿te das cuenta? Y esa X se tiene que vincular con un elemento que está al otro lado, en el otro conjunto, y yo lo simbolicé con un signo de interrogación. Y esa era la pregunta, era una pregunta que estaba acá, mira. Y decía aquí, dice, modele la relación entre las variables definidas, es decir, que permita calcular la relación, ¿cierto? Precio, que es el número de pares de calcetines, perdón, que permita vincular el precio que tengo que pagar en el fondo con el número de calcetines. Entonces, esa relación, decía modele, ¿de acuerdo? Modele significa que yo tengo que buscar como una fórmula, ¿de acuerdo? Y la fórmula, si seguimos adelante, ahí estábamos, en ese paso, y yo decía, bueno, ¿qué fórmula? Porque cuando yo puedo hablar en X, yo puedo hablar como en una expresión que depende de X, entonces encontré la fórmula. Entonces yo decía, esa X, ¿a qué le corresponde? Entonces tú tendrías que haber dicho, si el 1 le corresponde al 1000, y al 2 el 2000, y el 3 el 3000, y el 5, ¿cuál le correspondía? Y si fueran 5 El pares. 5000. ¿Qué hiciste? Usé una función, pues. Ya, ¿y qué hiciste? ¿Con el 5? Lo multipliqué por 1000. Muy bien, entonces eso era lo que se esperaba, que esa X se relaciona con los elementos del otro conjunto simplemente porque encontraste la relación que era multiplicar por 1000. Y eso es lo que está ahí. Esa flechita yo pregunto, esa flechita que aparece entre medio es como estas flechitas que están acá entre los dos conjuntos. ¿Sí? Pero eso es lo mismo que decir, por ejemplo, Y es igual a 1000X, por eso estoy confundida, porque no sale sí, como... por supuesto, sí, porque no hemos usado la letra I todavía, ¿sí? Sabemos que la letra I está en el otro conjunto, ¿sí? Yo podría escapar y decir algo acá, ¿de acuerdo? En general, siempre X, que parte del conjunto, se vincula con un Y, que está en el otro conjunto. Pero en particular, si yo quiero encontrar una regularidad, yo podría decir que ese I, ¿cómo lo puedo obtener? Mediante esa fórmula, que sería 1000 por X, ¿de acuerdo? Eso. Generalmente, aquí están las X, aquí están las Y, ¿de acuerdo? Pero hay una forma de expresar una función, y dice que este conjunto, que la preimagen, el X, se va a transformar en 1000 por X, ¿de acuerdo? Es una notación, ¿de acuerdo? Es una notación que vamos a formalizar luego para expresar funciones, ¿ya? Eso. Gracias, profe. Vale. Entonces aquí teníamos a grandes rasgos la idea de la situación del problema anterior, que nos permite de alguna manera representar lo que está pasando, ya sea usando un diagrama sagital, que esté con flechas, donde vinculo los elementos de un conjunto con los del otro, mediante indicando quién con quién, una flecha sale del conjunto de partida y llega al otro, al conjunto de llegada. Otra forma de representar la misma idea es se está usando notación simbólica, en donde digo que el conjunto va de los naturales a los naturales, y en particular si yo tomo un X, la imagen se obtiene multiplicando por 1000, ¿ya? Y por último, otra forma de representar la misma idea es usando un plano cartesiano, en particular una parte del plano, porque los otros cuadrantes
no tenían sentido ser mostrados, porque estoy trabajando con números naturales, por lo tanto el primer cuadrante es el que me permitía representar el problema, y si se dan cuenta, aquí hay 50 puntitos, creo que los coloqué todos, y en particular sabemos que el tope sería comprar 50 pares de calcetines, y es que está asociado con los 50.000 pesos que tengo que pagar. Y todos los puntitos que están de ahí hacia abajo son estas relaciones o estos pares ordenados que se forman en esta relación, ¿ya? Bien, entonces, dicho esto, yo quiero que se den cuenta acá, en este problema en particular, que nosotros tenemos una característica, que hay un elemento, de un elemento sale una flecha, ¿de acuerdo? Y llego hasta el tope, que en este caso sería 50, ¿cierto? Que le corresponden los 50.000. No puse el 51, ni el 52, ni el 100, esos elementos no pertenecen a este problema, por eso no los coloqué, ¿ya? Pero eso hay que tenerlo en cuenta porque para que algo sea función, debe cumplirse lo siguiente, ¿ya? En una función, esta función intuitiva, esta idea intuitiva que surge, ¿cierto?, del problema, es que para cada elemento del conjunto de partida debe existir un elemento al otro lado en el conjunto de llegada, que lo vincule, ¿sí? Eso, cuando tú ves eso, estás frente a una función, ¿ya? Después dice así, bueno, y obviamente dependiendo del contexto, del problema, ¿cierto?, de la situación, a veces los valores de esos elementos, tanto el conjunto de partido y conjunto de llegada, los tenemos que adecuar. Por ejemplo, tengo que hablar de pares, ¿de acuerdo? Porque si alguien se hubiera dicho, no, es que voy a hacer la función número calcetines, por decirlo así, y cuánto tengo que pagar, pucha, tendríamos hartas dificultades, porque eso sí sería una relación, porque tal vez estaría el valor 3 calcetines, y no teníamos una respuesta de cuánto iba a vender el caballero 3 calcetines, porque esa situación no estaba en el contexto. Entonces, eso quedó descartado para nosotros. Finalmente, aquí tengo que expresar qué significa una función, ¿de acuerdo? Una función en lenguaje matemático, simbólico. Profe, ¿puede retroceder un segundo la diapositiva? Gracias. Ya, ahora sí, atento, muy atento. Miren, vamos a decir que algunas relaciones, ya que están declaradas en un producto cartesiano, van a ser funciones, ¿cierto? Si cumplen la siguiente, esto que está anotado en el punto 1, ¿ya? Lo voy a decir, tratar de decirlo, ahora, a no ser si alguien lo puede leer. ¿Alguien sabe leer esto que está aquí? Lo que está en esta segunda línea. En el punto 1, ¿alguien podría atreverse a leerlo? ¿Alguien entiende lo que dice ahí? Yo podría, pero no sé lo único que no conozco es a E que está al revés, como con signo de exclamación. Eso se lee, existe un único. ¿Existe un único? Sí. Sea R relación de A en B, R función de A en B, 1. Sí, solo sí, para todo X en A. Sí. ¿Y cuál era ese? Existe un único. Existe un único I en B, tal que I es igual a la relación de X. Ya, muy bien. ¿Ya? En otras palabras, así como lo dijimos intuitivamente acá, dice, a cada elemento del conjunto de partida le corresponde, ¿cierto?, un único elemento en el conjunto de llegada. Entonces, imaginémonos, esto es en genérico, ¿de acuerdo? Yo tengo que mirar todos los elementos que están en A, ¿sí? Lo podría pensar en diagrama sagital. De cada elemento en A tiene que salir exactamente una flechita de cada uno de esos elementos.
Eso es lo que dice esto de acá, porque esa flechita está representada por R, ¿de acuerdo? Que existe una relación, y esa relación entre X e Y se representa con una flecha, ¿ya? ¿Qué significa un único? Significa que de un elemento de A, de este conjunto, no podrían salir dos flechas, ¿ya? Eso está prohibido, eso no puede ser, ¿de acuerdo? O tampoco, y también está prohibido que no salga ninguna. O sea, si hay un elemento en el conjunto A, sí o sí tiene que salir una única flecha de él, hacia dirección al conjunto de llegada, ¿ya? Esto que está dicho, sí, diga. ¿Qué significa la A al revés? Para todo, dice, para todo elemento, para todo, porque la X es un elemento, entonces para todo elemento del conjunto A, ahí dice ahí, existe un único elemento del conjunto B tal que se vincula, se relaciona, ¿ya? Otra forma de decir... Sí. Profe, ¿no que la E significaba pertenece a? ¿Cuál? ¿Este de aquí? Sí. 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 Sería como todo número de X pertenece a un conjunto A. Aquí en este caso, en otras Para palabras, todo. dice, en vez de decir X, voy a decir elemento. Entonces dice, para todo elemento del conjunto A, ahí ya estoy diciendo que pertenece, no estoy tan literal, ¿de acuerdo? Así como para todo X pertenece a, aquí estoy diciendo en el fondo, dice, todo elemento del conjunto A le corresponde un único elemento en el conjunto B. Eso está dicho así, ¿ya? Profe, una pregunta. ¿Y? Por ejemplo, si del conjunto X, o sea, del conjunto A, salen todos, o sea, como que todos tienen una flechita hacia el conjunto B, pero queda un elemento sin flechita del conjunto B. No funciona, porque está diciendo ya. todos, porque dice todos. Es el que manda. No dice algunos, dice todos. Todos los elementos del conjunto A tienen que tener una imagen al otro lado, ¿ya? Pero de un elemento del conjunto A puede salir más de una flecha a un elemento del conjunto B. No, porque dice que tiene que ser un único elemento al otro lado. Aquí dice. Ya. Gracias, profesor. ¿Sí? Ya, entonces lo que está dicho en esta línea lo podríamos resumir de otra manera, con dos ideas importantes. Y aquí aparece un concepto que todavía no defino, pero me imagino que ustedes que estuvieron en el colegio deben recordar. Dominio. El dominio de la relación, ¿de acuerdo? Se refiere al conjunto de partida, ¿de acuerdo? Y al decir dominio, ¿sí? De alguna manera están asegurándose que todos tienen una imagen, ¿de acuerdo? Que todos tienen una imagen. Y esta otra idea que aparece acá, que está expresada así con pares ordenado, esta idea que aparece acá habla de que la imagen tiene que ser única, porque dice así, si existe, si X está relacionada con Y1 y luego X está relacionada con Y2, o sea, estamos pensando que hay dos flechitas que salen de X, la única posibilidad que ocurra esto es que Y1 y 2 sean el mismo número. O sea, en el fondo tú los viste separados, pero finalmente era una ilusión, es uno solo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí te está hablando en este punto de que de todos los elementos del conjunto salen flechas, y esta otra te está diciendo que esa flecha es única, ¿ya? Eso ahí. Entonces la idea ahora es ejercitar en los siguientes ejercicios que vamos a ver, para que ustedes sepan reconocer cuando una relación cumple con esta condición. O sea, en el fondo, detectar funciones, ¿ya? Antes de pasar a eso, quiero decirles que hay una forma de simbolizar funciones, en donde yo coloco la letra, generalmente usamos la F u otras letras, la G, la H, que son las más utilizadas. Entonces decimos F, dos puntos, y decimos, va del conjunto A al conjunto B. Entonces, en estos casos que hemos estado trabajando, podríamos decir, va de los naturales, o de los reales, los reales. Ahí uno declara, ¿cierto?, cuál sería el dominio y el codominio. Y debajito de la A siempre pongo la X,
para luego indicar cuál es la expresión que hace que yo pueda determinar las imágenes, como en el caso de acá. Ahí me salté. Como en el caso de los pares de calcetines, ¿se acuerdan? Entonces, los pares de calcetines nosotros dijimos que era X, que estaba vinculado con F, ahí. Esa. ¿De acuerdo? Esta estructura que yo tengo marcada acá al centro, aquí, es esa forma de representar una función. Indico el conjunto A, el conjunto B, luego coloco la X, más o menos debajo de donde está el primer conjunto, después coloco una flecha y después coloco la expresión que me permite generar las imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, este sería como esto que está encerrado en rectángulo, esa idea que les acabo de mencionar, ¿ya? Una forma simbólica de representar una función. ¿Qué conceptos están involucrados acá que es necesario que recordemos? Por ejemplo, la idea de la preimagen, ¿sí? Cuando yo diga preimagen, me estoy refiriendo al X, al que está acá, ¿sí? Cuando hable de el dominio de la función, ¿de acuerdo? El dominio de la función siempre va a ser A, ¿de acuerdo? Porque f es función. Si fuera el dominio de una relación, la verdad es que no siempre coincide con el conjunto, pero si yo quiero que sea función, estoy obligada, ¿de acuerdo? A que todo el conjunto de partida tengan, de cada elemento del conjunto de partida, tenga imágenes al otro lado. Por eso debe coincidir con el conjunto. Otro concepto es la palabra imagen, ¿de acuerdo? Y se refiere al valor que obtenemos al otro lado y que generalmente utilizamos la letra Y para representarla. O a veces la idea de escribir f de x también representa eso mismo. Entonces, cuando yo diga x, me estoy hablando de la preimagen, y cuando yo diga y, estoy hablando de la imagen, ¿ya? Otro concepto que aparece es la idea del recorrido, ¿ya? Y el recorrido es un conjunto que se forma con todas las imágenes, ¿ya? Con todos los elementos que están en el conjunto B que fueron imágenes, o sea, son a quienes que les llegaron las flechas, ¿ya? Y en general el conjunto B siempre se le llama dominio, ¿ya? El dominio. Aquí puse, esto lo tomé hace poquito y lo coloqué acá para que revisáramos esta idea de relación y ver cuándo una relación es función, ¿de acuerdo? Vean, Profe. por favor. Sí, digan. ¿El recorrido y el codominio es lo mismo? No. El recorrido es un subconjunto. Mira, aquí dice, el recorrido de la función a veces puede coincidir, pero en general cumple con ser subconjunto, ¿de acuerdo? Entonces, B es el codominio, ¿sí? Y el recorrido en algunas veces coincide, pero no necesariamente. Pero sí lo que cumple es con ser subconjunto. Entonces, estos conceptos que tenemos acá los podríamos revisar en cualquiera de los ejercicios que vengan ahora a continuación. Por ejemplo, dice acá, se presentan dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, ¿ya? Cuando trabajamos con letras y con conjuntos discretos, así como en estos casos, es porque necesitamos comprender a cabalidad el concepto. Después trabajaremos con los números, trabajaremos los naturales, los reales, pero yo creo que en esta etapa es fundamental que ustedes entiendan el concepto y estos ejemplos son cruciales. Veamos, dice así, el conjunto A está formado por el 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Y el conjunto B está formado por las letras A, B, C y D. Pensando en eso, dice, estos son ejemplos, ¿de acuerdo? La relación R está formada por el par 1A, 2A, 3B. Es una función en AB, por favor. ¿Están seguros que eso es verdad? Eso es una función en A, de A en B. ¿Ustedes me pueden explicar por qué es una función de A en B? Según yo, porque mezcla A y B, ¿o no?
porque tiene 1, A, o sea que A sería como la X y B sería como la Y. Entonces, la A sería la imagen del 1 y así sucesivamente. El 2 también puede ser imagen, o sea, preimagen de A. El 3 puede ser preimagen de B. Y así. La idea es que ni el 1, ni el 2, ni el 3 estén como solitos, según yo, creo. No sé. No Ya. sé si se Para entiende. cada, podría ser que para cada valor del dominio existe una sola imagen en el recorrido. Muy bien. Sí, ¿les queda claro? Lo que pasa para ver si es función, yo me tengo que asegurar, miro el conjunto A. El conjunto A está formado por el 1, el 2 y el 3. Entonces mi pregunta, ¿en esta relación se mencionó el 1? ¿Se mencionó el 2? ¿Se mencionó el 3? ¿De acuerdo? Entonces yo lo veo acá. El 1 se relacionó con el A, el 2 se relacionó con el A y el 3 se relacionó con el B. Es función porque me aseguran de que de cada elemento del dominio, o en este caso el conjunto partida, salió una imagen, una flecha, y lo vinculó con el elemento del conjunto B. Pero lo importante es mirar acá, mirar los elementos que están en la relación y que obviamente no se repitan. Si hubieran puesto 1,A, 1,D, yo digo, no, pues están saliendo dos flechas, ¿ya? Entonces, como bien dijo el compañero, de cada elemento del dominio salió una imagen, se relacionó con un elemento del Profe, conjunto B. tengo una duda, porque acá el 1 y el 2 como que coinciden en la A. No hay problema, o sea, se puede. Se puede. Ahí. Se puede. No hacia el revés. No hacia el revés. No hacia el revés. Entonces, veamos, voy a escapar. Voy a tratar de usar mi lápiz acá. Esperemos que me deje. Miren, usaré el azul. ¿De acuerdo? Tenemos esta situación. ¿De acuerdo? Tenemos el conjunto A, que está formado por el 1, el 2 y el 3. El conjunto B, que está formado por el A, B, C, D. ¿De acuerdo? Y lo que tenemos en este primer caso, tengo el 1 con el A, el 2 con el A y el 3 con el B. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes les pidan determine si es función, lo que ustedes hacen es mirar simplemente el conjunto A. Y la pregunta es, de cada elemento del conjunto A, cada elemento del conjunto A, ¿se vincula con uno elemento en el conjunto B? ¿Sí o no? Sí. Entonces, cuando usted dijo así, entonces usted acaba de detectar que esto es función. ¿De acuerdo? Entonces voy a dejar esto acá al lado. Veamos el otro caso. Dice la relación S. ¿Qué dice la relación S? La relación S dice el 1 con el A, el 1 con el B, el 2 con el B, el 3 con el B. De acuerdo, y hago lo mismo. ¿Es función? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Del conjunto A no pueden de un número no puede salir hacia dos variables, sería la No palabra. puede No puede tener dos imágenes. No puede tener dos Eso. imágenes. Esa es la palabra. Muy bien. Y uno lo mira así Según- simplemente. No importa a dónde fueron a dar esas flechas. No nos interesa a dónde llegaron particularmente, a qué elemento del conjunto B. Lo importante es que estamos mirando el conjunto A, que es el dominio. Y si quiero que sea dominio, ¿cierto? Deben cumplirse dos cosas. ¿Ya? Que de cada elemento salgan flechas, pero que estas flechas sean únicas, o sea, que no hayan dos flechas, ¿ya? Eso. Profe, tengo una duda. Profe, una cosa. Sí, Dale, dale, Peña. Bárbara. No, dale, Peña. Dale. Ay. La condición que se puso es la de la Ever, o sea, la de la C, ¿verdad? Uy, estoy súper ciega, no veo ni siquiera las letras.
de que tiene que salir solamente una flechita de A para que se... Claro, de cada elemento del conjunto A debe salir solo una flecha. Ah, ya. Pero estábamos hablando de la relación de la letra C, ¿verdad? Las Porque S, sí. Sí, sí, me estamos perdí. hablando de la relación S. Ah, ya, ya. Gracias. Sí, estamos, en este caso, sí, tal vez no lo noté, pero claro, ¿Profe? en el fondo esta es una relación S que va de A en B, como lo podríamos decir así, estamos hablando de este caso, ¿de acuerdo? Y en este caso, ¿por qué no función? Porque debiera de cada elemento del dominio cada uno de ellos tener una imagen y aquí esto no se está cumpliendo, ¿de acuerdo? Entonces esto hace que esto deje de ser función. Diga. Ya, profe. La A es el dominio y es la preimagen. Y el B sería la imagen y el recorrido, ¿o no? Claro, sí. Cuando hablo del conjunto completo, hablo del dominio, y cuando me refiero a los elementos, a ellos me refiero y les digo preimágenes. Ah, ok, ok. Entonces, el 2 es una preimagen y pertenece al dominio, ¿ya? Eso. Y en cambio, a estos de acá, ¿de acuerdo? Son elementos que viven en el codominio, pero no sé si son imágenes todavía. Tengo que mirar acá. ¿De acuerdo? Tengo que mirar acá si realmente son imágenes o no. Y eso es un buen ejercicio porque dijimos que íbamos a tratar de reforzar esa idea. Por ejemplo, acá en este ejercicio, ese no es función, ¿cierto? Entonces, si no es función, entonces me vale nada analizar dominio, elementos que tengan que ver con funciones, ¿ya? Vamos a analizar el último, que es la letra C, y dice que la relación la simbolizaron con la letra T, que el 1 está vinculado con el A y el 2 con el B. Y a partir de eso me pregunta si esto es función. ¿Es función? No. ¿Por qué? Porque el 3 tiene una flecha. O sea, no hay... No puede quedar solo el 3, ¿no? No, pues. Claro. En el fondo, lo que está pasando acá, ¿cierto? Es que este elemento no está vinculado, no tiene imagen, por lo tanto, si no tiene imagen, él no es preimagen, ¿de acuerdo? Y una condición necesaria para que sea función es que sea preimagen, o sea, que él esté vinculado con un elemento al otro lado, ¿ya? Entonces, por eso mismo también aquí tenemos que T no es función. T no es función. Y en este ejercicio, vuelvo al ejercicio, al primero. Voy a borrar esto y eso. Y anotamos. En el primer caso, en la relación R, que estaba declarada acá, teníamos que el 1 está relacionado con el A, el 2 está relacionado con el A, y el 3 está relacionado con el B, ¿cierto? Decíamos que en este caso, R es función, ¿sí? Entonces aquí me vale la pena hablar del dominio. El dominio, como es función, ¿cierto? Entonces el dominio de la función tiene que cumplir con ser todo el conjunto. Y lo es, ¿de acuerdo? El dominio es el lugar donde viven todas las preimágenes. Y las preimágenes son todas ellas y todas ellas forman el conjunto A, por lo tanto esto se cumple, tiene que cumplirse. Si esto no se está cumpliendo es porque no es función, ¿ya? Profe, tengo una duda chiquitita. Deja de decir otra cosita. El codominio de la función siempre es el conjunto B, ¿cierto? Y en este caso sería A, B, C, D. ¿Sí? El codominio de la función siempre es todo el conjunto B. Pero el recorrido de la función son aquellos que son solo imágenes. ¿Y quiénes son imágenes acá? A y D. Muy bien. Eso es para que más o menos tengan claro a grandes rasgos las definiciones que se habían indicado en la diapositiva anterior,
¿ya? Por ejemplo, alguien me puede decir preguntas así como simples, por ejemplo, ¿cuál es la preimagen de B? Entonces la preimagen de B sería el 3, ¿cierto? Y yo podría preguntar por la imagen de 1. ¿Quién es la imagen de 1? A. ¿Sí? Entonces siempre puedo establecer ideas o expresar las ideas usando las palabras adecuadas, ¿ya? Entonces voy a hablar de preimagen, de imagen, de dominio, codominio, recorrido, al momento de expresar las ideas, ¿de acuerdo? Disculpa, Eso, profe. diga. ¿Podría explicar de nuevo el ejemplo C? Es que no estaba tomando atención porque estaba respondiendo una duda de una compañera. El ejemplo C, decíamos que T no es una relación, porque, perdón, es una relación, disculpen, pero no es función, porque una condición necesaria es que para cada elemento del dominio, ¿de acuerdo? Ellos tienen, cada elemento tiene que tener una imagen en el otro lado. Entonces aquí veíamos que el 1 tenía imagen, que el 2 tenía imagen, pero el 3 no tenía imagen, porque el 3 es parte del dominio y cada uno de ellos tiene que tener imagen y debe ser única. En particular, ya al no tener imagen no cumple con esa condición, por eso no es función. Entonces, cuando mostramos eso visualmente, lo que nosotros dijimos es esto. El 1 está relacionado con el A, el 2 está relacionado con el B, que eso es todo, eso es lo que dice acá. Y cuando tú miras esto y quieres ver si es función, una estrategia es como tapar el conjunto de llegada, solamente miras aquí y tú te preguntas, de cada elemento del conjunto A, cada elemento del conjunto, ¿tiene imagen? Y tú me tendrías que decir, No, ¿por qué? porque el 3 no tiene ninguno. Eso. Y eso ya es suficiente para saber que no es función. ¿Ya? Profe, Ok, muchas gracias. con respecto a eso, si el 3 no tiene, aunque el 3 no tenga como un punto de llegada, esa cosa seguiría siendo como relación, ¿o no? Sí, todas son relaciones. Incluso, ya. incluso el vacío, incluso no coloco ninguna flecha. ¿Ya? Eso también es una relación. Ese era el caso que estuvimos analizando como al principio. ¿Se acuerdan que ustedes me decían, ay, pero cómo? Claro, si yo borro todas estas flechitas, yo digo, sea la relación, y le puedo colocar, ya, supongamos que una nueva relación y le voy a llamar relación 5. Esto es una relación. La verdad es que las relaciones, si yo tengo claro el conjunto A y el conjunto B, que me permiten hacer el producto cartesiano, cualquier subconjunto que yo pueda generar representando con diagrama sagital, ya es una relación, porque yo al hacer esto, es una relación. ¿Por qué? Porque esta idea es un par ordenado que pertenece a un subconjunto de muchos pares ordenados que puedo formar con todas las flechas que se me ocurran trazar acá entre todos los elementos del conjunto, incluido el caso límite, es cierto que veíamos que es el vacío. El vacío es un caso particular, es un subconjunto, por lo tanto es una relación. Entonces, cuando tú tienes claro quién es A, B, el producto cartesiano, todo lo que puedas generar como subconjunto usando algunos de esos pares ordenados, todos o ninguno, cualquiera, es una relación. Entonces, las relaciones es cosa, no sé, cosa como ustedes me digan, profesora, y esto es relación, por ejemplo, este con ese con ese con ese con ese y este con ese. Sí, es una relación. Sí, porque tengo el 1,A, el 1,D, el 2,C, el 2,D, el 3,B. Y todo eso es un subconjunto. ¿De quién? De A cruz B. ¿Cierto? Y ahí coloco todos los pares ordenados que les acabo de citar. Es su conjunto. Entonces, ¿Profe? claro,
una flechita más, una flechita menos, todas son relaciones, todas cumplen con ser relación. Profe, ¿Sí? no entendí por qué la relación S no era función. ¿Esta? Ya, muy bien. Justamente estos 3 ejemplos es como que tratan de buscar casos como para analizar. Por ejemplo, el 1 va con el A, el 1 va con el B, el 2 va con el B y el 3 va con el B. Algo así, ¿cierto? Entonces la pregunta es función? ¿Y tú me dices? No sé. Ya, muy bien. O sea, es que todas las A tienen un B, pero sé que no, o sea, no sé por qué no se puede tener como el mismo elemento en B. Ah, ya. Por ejemplo, lo que pasa es que decíamos que tú no te fijas en B, tú te fijas solamente en el conjunto A, ¿de acuerdo? Después que marcaste todas las flechitas, tú miras el conjunto A y miras de que de cada elemento del conjunto A hay 2 condiciones. De cada uno tienen que salir flechas, pero tienen que salir solo una flecha. ¿De acuerdo? Y este es el que no está cumpliendo, el 1. Porque del 1 debería salir, él debe tener solo una imagen. Y en este momento él tiene 2 imágenes. Ya. Y se nota aquí, en esta parte de acá. El 1, que es un elemento del dominio, debe tener imagen. Ahí la tiene. Pero la condición dice, debe ser única. Ah, ya. Cuando apareció esta otra, ya esto se liquidó. Porque tenía 2 imágenes. Si esa no estuviera aquí, si esa que estoy marcando ahí no estuviera escrita, esto sería función. ¿De acuerdo? ¿Y dónde queda súper claro simbolizado esto? Acá. Aquí. Porque dice, existe una única imagen. Ahí dice, existe una única imagen. ¿Ya? Para todo elemento, como lo quieran decir, eso significa que yo miro X, pertenece al conjunto A, vamos, tiene que tener imagen, pero debe ser única. Después el otro X, o sea, el otro elemento del conjunto A, vamos, miro y tiene que tener una única imagen también, y así sucesivamente. ¿Ya? Eso. Ya, gracias, profe. Vale, seguimos aquí. Profe, una consulta, en el conjunto A todos tienen que como tener flechita y en el conjunto B pueden estar solos. Sí, el conjunto B, sí, al conjunto B llegan las flechas, ¿cierto? Pero a quién le llega, si se repiten o no, da lo mismo. En esta etapa de función da lo mismo. ¿Ya? Tenemos acá entonces, diremos que la función es una función real, ¿de acuerdo? Eso significa que va de R en R, o sea, el producto cartesiano, estamos trabajando ahora con números, ya no estamos haciendo representaciones así discretas, mirando letras, ¿sí? Porque estos son como bien ejemplificadores para entender el concepto de función. Ahora nosotros vamos a tratar de mirar en los reales, ¿de acuerdo? Estas ideas de los reales también yo tengo que ser capaz de visualizar y discriminar cuando una imagen de una expresión que puede ser una relación, cuando algunas relaciones cumplen o no cumplen con ser función, ¿ya? Entonces dice así, analice las siguientes relaciones, si son o no función. Por ejemplo, en este caso de acá, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, este primer caso, creo que nosotros ya habíamos hecho algo similar y ustedes como que entendían bastante bien, ¿sí? El comportamiento de esto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso, si yo me doy el valor 1, si X vale 1, ¿cuánto vale Y? 6. 6. Muy bien, ¿y si X vale menos 1? 5. 5. 4. 4. Muy bien. Sí, 4. Cuando X vale menos Dame bola. 5. 0. Ya, perfecto. Yo digo, ¿habrá un X que tenga 2 imágenes? Es una pregunta, ¿sí? Como signo de interrogación. ¿Habrá un X tal que yo le coloque el valor a X y Y me dé 2 resultados? No. No. No, ¿cierto?
Entonces, y la pregunta es, ¿habrá un X que yo coloque y que no me dé resultado? Tampoco. Siempre va a dar como un resultado, ¿no? Siempre va a dar un resultado, ¿cierto? Entonces, cuando yo analizo esta expresión, que ustedes la pueden reconocer, esta es una función lineal, de tipo lineal, es como una línea recta cuando uno la grafica, digo, esto sí es función, po, sí es función. Tengo como experiencia en hacer este trabajo de ir reemplazando el valor de X y valorar la expresión para que me dé la imagen, el valor de Y, y yo sé que nunca me va a pasar que me vaya a dar dos imágenes o que nunca me arroje una imagen, siempre me va a arrojar un número. Y esto es lo que yo estoy como analizando para ver si funciona o no, ¿de acuerdo? Entonces, esto yo lo descarto, esto de plano jamás me va a pasar en esta función, ¿de acuerdo? Pensemos ahora en la función número 2. ¿Alguien ha visto antes esta expresión, esta de aquí? Sí, es un cuadrado de binomio, creo. O suma por si diferencia, no me acuerdo. Pero creo que es un cuadrado de binomio, estoy segura. Por ejemplo, démonos un valor de X. 3. Ya, cuando X vale 3. Voy a... de acuerdo, cuando X vale 3, ¿cuánto valdrá ahí? ¿1? Hay que despejarlo primero, ¿o no? Sí, pues hay que reemplazar y hacer varias cosas. Por ejemplo, cuando X vale 3, me queda 3 al cuadrado más Y cuadrado igual 4. Aquí me queda 4. Aquí 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. 9. Raíz de menos 5, de menos 4. Eso, muy bien. Ay, chútale. Voy a... Ahí. Ah, no me deja escribir más abajo, pero ustedes ya les va a quedar Y cuadrado, les va a quedar Igual a Y raíz de menos 5. cuadrado igual a menos 5. Y ustedes, eso, ¿qué número es? ¿Qué número que al cuadrado le dé menos 5? Ninguno, no hay. No hay, ¿cierto? No existe ningún número real, porque estamos trabajando en los reales, que al tomar un número, ¿cierto? Cualquiera sea este, lo elevo al cuadrado y me dé negativo. Nunca nos va a pasar eso. Entonces parece que está pasando algo así, como que yo le acabo de dar un valor a X y él no me está dando una respuesta. Es como esto. Como un número no existente. Claro, una por cosa ejemplo, así. si le di este valor, me arrojó aquí, le di otro valor, me arrojó acá, pero ahora le arrojé este valor y este valor no tiene imagen. No tiene imagen. Entonces, cuando ocurre esto, ¿esto es función? No. No, porque no tiene imagen. No. Porque no tiene imagen. Entonces, esta de plano no es función. Entonces, a veces para mirar, ya, a veces cuando tenemos el diagrama sagital es más fácil mirar, pues uno mira ahora, miraba el conjunto A y sabía rápidamente si era función o no. Ahora cuando las funciones o las expresiones o las relaciones vengan escritas de esta manera, nosotros vamos a tener que darnos valores y darle una vuelta más y pensar si es que existe una imagen siempre. Si existe una imagen siempre, entonces función. Ahora, si me arroja dos imágenes, no es función. Si no me arroja imagen, no funciona. ¿De acuerdo? Díganme, ¿qué pasa con este último caso? Con Y menor o igual que X. Con este. ¿Es función o no función? Profe, yo creo que no es función porque serían dos resultados, porque es menor o igual. Entonces, se harían dos imágenes o no sé si estará bien. Por ejemplo, démonos valores para X. ¿De acuerdo? Por 3. ejemplo, X vale 3. ¿De acuerdo? Entonces ustedes me tienen que dar un Y que cumpla. Puede ser 3 o 2 menos 1. ¿Ya? Ah, miren, yo me di el 3 y él dijo el menos 1, el 2, el 3 Y el también 3 también. y otros Porque lo tantos números. toma. O sea,
Entonces yo puedo decir que todos estos números cumplen con la desigualdad. Esto es 3, menos 1. Yo leo, dice y, el menos 1 es menor o igual que 3, verdadero. Tomo el 3 con el 2 ahora. Dice, el 3 es menor y, no, lo estoy diciendo al revés, 2 es menor o igual que el 3, verdadero. Ahora toma el otro número que colocó el compañero, el 3,3. Dice, el 3 es menor o igual al 3, verdadero. ¿Qué significa si lo pensamos en diagrama sagital? Que hay muchos números, ¿cierto? Aquí estamos trabajando de R en R, en los reales. Y aquí hay varios números, pero en particular aquí tengo el 3. Y el 3 se vincula con el menos 1, el 3 se vincula con el 2, el 3 se vincula con el 3 y con un montón de números que son más chicos que el 3. Entonces, ¿esto Entonces no es función. No funciona. No es función. No, porque yo necesitaba que tuviera solo una imagen, pues, y aquí ya tengo de partida 3. 3 y podrían ser infinitas. Y podrían ser infinitas, porque si pongo el menos 10, el menos 20, el menos 100 y todos los otros números, claro, esto tampoco funciona. ¿Se entendió? Si fuera invertido, o sea, ¿cómo explicarlo? Siga, Si fuera invente. y mayor o igual a X. No, Pasaría algo sería lo similar. mismo, creo. Sí. Pasaría algo similar, porque en el fondo tú también te tomarías un X. Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, si me tomo el 4, por decir algo, si X vale 4. Entonces dice, bueno, ¿cuántos Y existen que sean mayores que 4? ¿Mayor o iguales que 4? Uf, Sí, era exactamente lo mismo ahí. también. No, mala mía. Entonces, claramente nos damos cuenta, así como un simple análisis rápido, nos damos cuenta que cada vez que la relación tenga este símbolo menor o igual, las imágenes que van a cumplir son muchas. Por lo tanto, no van a ser funciones. ¿De acuerdo? Eso. Estas expresiones de acá, no sé si les recuerda algo del colegio, alguna función que reconozcan ustedes. Sí. ¿Sí? ¿Tienen algunos nombres para estas funciones ustedes o no? No recuerdo si lo vi con algún nombre. Profe, perdón, ¿a qué hora termina la clase? A las 11, ya, terminó. Acabo de ver la hora. Sí, a las 11:15 debíamos haber terminado. Entonces vamos a hacer un receso. Se supone que después seguimos con el profesor Piña, pero yo también voy a estar. Se supone que la idea es siempre estamos trabajando en forma como alternada, acompañada. Otra consulta, ¿la grabación de esta clase va a estar en el U-Campus? Sí, mira, les voy a mostrar al tiro dónde la voy a dejar. Deja ver si alcanzo a mirar. Espérate. Sí, es que... ¿Profe, la va a subir después de la clase? ¿A lo que Sí. termine todo? Sí, Ah, ya, porque gracias. tengo que guardarla, la tengo como que dejar en un link, como en YouTube, algo así. Miren, ¿dónde estoy aquí? Bueno, estas las vamos a seguir analizando a la vuelta, que es súper importante que ustedes vayan conectando con los contenidos que trabajaron en el colegio. Por ejemplo, yo cuando cierre esta sesión y ponga terminar acá abajito me va a quedar una celda para agregar la grabación de la clase. Entonces, por cada clase, yo quiero hacer un video, ¿de acuerdo? Por cada bloque en el fondo. Porque así ustedes van a decir, la primera hora, y revisan solo eso, porque si no, de repente es muy se extiende mucho tiempo cuando yo tengo como, no es que quiera editarla, sino que cuando la subo, como un YouTube que hay aquí, se demora dependiendo del tiempo de la grabación. Entonces, creo que si lo hago por bloques me va a quedar más ordenado, ¿ya? Entonces, terminando la hora, la clase, hoy día mismo van a quedar las grabaciones, por lo menos estas dos que yo voy a hacer. Supone que el profesor Eduardo Piña, ahora él tiene que iniciar la clase, yo creo que en unos 15 minutos más yo le voy a hablar para que la inicie en 15 minutos más y sigamos, ¿ya? Eso. Voy a dejar de grabar. De tener la grabación.